Bueno, en esta segunda parte de la primera clase, entendiendo el inglés, vamos a ver ahora un poco más técnico qué temario tenemos que seguir, por qué, cómo enfocarnos en lo más usado del inglés, o sea, que sea práctico y que sea más digerible, para que en tu mente ya no tengas ese cansancio mental de decir, es que no manches, no, Dios mío, tengo que tomar 100 niveles de inglés, tengo que comprar los 100 discos de Harmon Hall y así, ¿no? Entonces, entendiendo el inglés, vamos a empezar por la primera sección, que es cuántas palabras necesito para dominar el idioma. Y bueno, en parte, mi premisa, ¿por qué no es útil medir el dominio del idioma en términos del número de palabras aprendidas? Y esto es algo muy interesante que a muchos alumnos les vuela un poquito la cabeza al inicio, pero bueno, una pregunta muy común. ¿Qué porcentaje de inglés sabes? La gran mayoría de la gente, no a todos, porque sí he tenido los que me dicen, no, a mí nunca me han preguntado eso. Y está bien, ¿no? Pero creo que, no sé, a lo mejor les ha pasado que llegan con sus tíos y sus tías, ¿no? Sobre todo, y se enteran que estás en un curso de inglés y te preguntan, oye hijo, ¿y como qué porcentaje del inglés sabes, no? Y ya le rebuscas, ¿no? Así como, no, tío, pues como un 60, un 80%. Y la verdad es que yo también lo llegué a hacer, pero vas aprendiendo y vas entendiendo y te das cuenta de que nadie sabe ni un 60, ni un 50, ni un 40% del inglés. Vamos a ver por qué con matemáticas, hijo. Bueno, no es necesario, primero que nada, no es necesario saber todas las palabras del inglés para poder utilizar el inglés. Ni siquiera los nativos saben el 100% del idioma. ¿Cómo sabemos esto? Porque, por ejemplo, los diccionarios que registran cuántas palabras existen, entre ellos el Wiktionario y el diccionario de Oxford, el Wiktionario es un poquito más abierto con palabras más antiguas y el diccionario de Oxford un poco más moderno, muestran diferentes cantidades. El Wiktionario 575.909 palabras y el de Oxford 273.000. ¿Okay? Mientras tanto, se han hecho estudios. ¿Cómo se hacen esos estudios? Pues analizando mensajes de texto, escritos, trabajos universitarios, tesis, entre otras cosas, llamadas telefónicas, incluso transcriptos de llamadas telefónicas, y se dan cuenta que el adulto nativo del inglés y educado, o sea que fue a la universidad y lee, conoce un promedio de 20.000 a 30.000 palabras. O sea, este es el adulto educado. Si nos vamos al adulto nativo que no fue a la escuela, que no terminó el college, pues se reduce bastante más como a 10.000, 15.000 palabras que sabe usar y que entiende, ¿no? Para uso cotidiano y profesional, claro. Entre ellas, obviamente hay palabras no tan útiles, como en nuestro caso, saberte la palabra parangaricutirimícuaro, que es un buen trabalenguas, pero no tiene realmente un uso de supervivencia o profesional. Vaya, entonces muchas de esas palabras son estas. Por eso se infla el número, ¿no? Es como aquí que te sepas la palabra chirgo, saguaro, cosas así de modismos y términos así, pues no es como que te ayuden realmente a comunicarte de manera esencial, ¿va? Entonces, estos son los cálculos que se incluyen, bueno, las palabras que se incluyen en estos cálculos. Ahora, si queremos calcular entonces qué porcentaje sabe un adulto educado, tomando el rango más alto incluso, 30.000 palabras de las 575.000 del Wiktionario es alrededor del 5% del idioma. Si nos vamos a lo más alto, así de que también, pero con el diccionario de Oxford, tenemos que es alrededor del 20% del idioma. Y repito, estamos hablando de estudiantes que terminaron la universidad, que sí fueron a clases, que sí leen, o sea, este es el rango más alto educativo, ¿no? Entonces, y aún así, y repito, la gran mayoría de la población no llega a este dominio de palabras. Entonces, es para darte cuenta que no necesitas saberte todas estas palabras incluso para poderte comunicar efectivamente en el inglés, ¿va? Para poder vivir en el inglés, en un idioma, en un país de habla inglesa, o sea, no es necesario, ¿ok? Ah, solo, es solo darle contexto, ¿no? Es solo darle esta,
mm, esta nueva perspectiva para entonces enfocar nuestra energía en algo más, ¿ok? Entonces, bueno, aquí se empiezan a hacer estimados o estudios con los mismos transcripts, escritos, etcétera, de que las 25 palabras más comunes en el inglés representan el 33% de todo lo que se escribe en la vida cotidiana. Letreros, instrucciones, indicaciones. Las 100 palabras más comunes aparecen en el 50% de los textos escritos por adultos y estudiantes. Aquí son palabras así de base como conjunciones y, o, pero, sin embargo, pronombres y yo, tú, ella, él, colores comunes, palabras de supervivencia como agua, hambre, sed, dormir. Las 1000 palabras más comunes cubren el 89% de todo lo que se escribe en mensajes de texto, letreros, novelas, libros, blogs, etcétera. Entonces, aquí está el truco, que con tan solo 3000 palabras, de acuerdo a estudios y gente que estudia idiomas también, este, puedes cubrir con 3000 palabras el 90% de textos y conversaciones cotidianas. A mí lo que se me hace muy cool es que esto también funciona para el japonés. Con 1000 a 3000 kanjis empiezas a entender la gran mayoría de lo que está a tu alrededor. Y aquí hay una distinción, ¿no? No es que puedas entender a todos los que hablan ya, pero es que empiezas a entender el mundo que te rodea, lo que está escrito, algunas palabras que escuchas, conversaciones o frases súper básicas, pero ya empiezas a entender la gran mayoría, ¿ok? Porque hay otro tema de acostumbrar el oído a las conversaciones, al ritmo de los nativos, a cómo hablan, entonces eso es diferente. Sí, primero necesitas estas palabras, estos 1000 a 3000 kanjis o palabras, y ya después los vas practicando, pero al revés no funciona, ¿no? Entonces, se ha visto que este es el umbral para empezar a aprender con 3000 palabras y en japonés con 3000 kanjis para empezar a aprender por tu cuenta, por contexto. O sea, puedes aprender siempre por tu cuenta, claro está, pero es cuando empiezas a entender palabras sin buscarlas, ¿no? De que alguien dice, no, esto no tiene un nombre oficial, no es un soporte celular, pero supongamos que en japonés o en otro idioma tuviera una palabra bien específica para este tipo de soporte de celular. Entonces, si tú le escuchas en una conversación, en una frase, y dices, ah, está hablando de celular y está hablando de algo para ponerlo. Entonces esta palabra significa soporte para celular. Eso es aprender de contexto y eso es lo que ya puedes empezar a hacer cuando tienes tus 3000 palabras más usadas, ¿va? Otra cosa, entonces ya nos enfocamos, estamos viendo que hay que enfocarse en esas palabras más usadas, pues también tenemos que aprender cuándo se usan, el contexto. O sea, no es solo saberte las palabras, sino saber dónde en la oración aparecen más comúnmente y en qué contextos se utilizan. Es cada palabra. Entonces es una combinación de aprenderte las palabras y empezar a entender cómo se utilizan, que es lo que procuramos hacer en este libro. Algo que yo uso mucho es no hacer listas y repetir palabras porque se te olvidan. A mí se me olvidan, a ti se te olvidan, a todos se nos olvidan. ¿Por qué? Porque cuando queremos leer con listas y estudiar, no hacemos lo que se le llama active recall, que eso sí sirve. Active recall sería tapar las palabras y sin ver adivinar qué es. Eso sí sirve. Pero cuando nada más tienes las listas, lo que hacemos la gran mayoría del tiempo, a veces sin darnos cuenta, es que solo leemos las respuestas, la palabra y qué significa y la respuesta, y así no memorizamos porque el cerebro, pues es una máquina de guardar energía y le va a dar flojera aprenderse tantas palabras. Entonces lo que tienes que hacer es hacerlo chambear como detective, ¿no? Entonces eso lo haces pues mediante este método de que ves la palabra en español o en inglés y tapas la respuesta de qué significa en el otro idioma. Eso sí sirve. Y ese es el típico, que le das a tu amigo o a tu amiga. Oye, ayúdame a estudiar para el examen de hoy. Ten mi libreta. Pregúntame de los apuntes. Eso sí es Active Recall. Eso sí sirve. Pero solo leer listas, ¿no? Es mejor para aprender palabras, hacer esto que les digo, pero hacer cosas como mnemotécnicos, hacer diagramas, dibujos, aprenderse canciones, tus canciones favoritas en específico, usar técnicas de memorización, justamente en las mnemotecnias hay varias maneras de hacer mnemotecnias y eso es algo que enseño durante el curso. Pero si estudias así es más fácil. Yo de hecho para aprender francés y alemán no usé listas de palabras. O sea, usé muchas mnemotecnias, muchas rimas, aprenderse muchas letras de canciones y cantarlas, vaya. Entonces eso es lo cool. Y bueno, en resumen de todo esto es enfocarte en las palabras más usadas del idioma, porque eso te ayuda a que lo domines más rápido y es así como enseñamos aquí.
enseñamos pues voces de la cabeza, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a la regla del 80-20, ¿no? No tienes que saber el 100% del inglés, pero hay un principio muy cool, que no solamente funciona en los idiomas, sino en la vida general. Se estima que el 20% de tus acciones causa el 80% de los resultados. Eso en cuestiones personales, como en ejercicio, ¿no? El 20% de los ejercicios que haces en el gym es el que te da el 80% del resultado, ¿va? El 20% que haces en tu vida también es como te da el 80% de resultado, o sea, como comer y dormir bien te dan más resultado que muchas otras técnicas que puedas utilizar, ¿no? O sea, tú podrías tener así sin ni un doctorado en educación, pero si no duermes bien, si no comes bien, tu cuerpo no va a aprovechar esas técnicas que sabes, ¿me entiendes? Entonces, eso es algo que no nos inventamos nosotros, no es algo de self-help, sino es algo que se observa también en la naturaleza. Tiene estos nombres, ley de Pareto, el 80 o el Vital Few, la regla de Mateo. Esto pasa en ámbitos de ciencias naturales. Por ejemplo, el 20% de la población mundial posee más del 80% de la riqueza. Aquí, pues no es como que nos pongamos de acuerdo, de hecho, es un fenómeno que causa muchos problemas sociales, ¿no? Entonces, no es como que todos nos pongamos de acuerdo para que pase, pero pasa. Y a lo mejor podrás decir, ay, pero eso es social y político, bla, bla, bla. Bueno, en una población de animales, menos del 20% de individuos pueden producir el 80% de la descendencia debido a factores de selección natural y éxito reproductivo. Pues ahí no es como que mis pensamientos sociales y políticos afecten cuál de los changos o de los perros de la manada se reproduzcan más, ¿verdad? Menos del 20% de las especies suelen ser responsables del 80% del flujo de energía en un ecosistema. O sea, eso se refiere a que algunas son más comidas a lo mejor. Algunas, por ejemplo, algunos peces distribuyen más el guano y eso hace que crezca más el pasto en ríos, etcétera. En negocios, menos del 20% de los productos suelen generar el 80% de los ingresos, menos del 20% de empleados generan más del 80% de los resultados de una empresa, menos del 20% de cuerpos de agua dulce en la Tierra tienen más del 80% del agua disponible. Aquí no es como que tampoco nosotros nos hubiéramos inventado los lagos, ¿verdad? Sí hay lagos artificiales, pero, o sea, los grandes lagos del mundo no es como que nosotros dijimos, ah, aquí queda bien, sino fue una cuestión natural. Menos del 20% de ciudades en el mundo concentra más del 80% de la población, por eso tenemos megaciudades. Y menos del 20% de cuerpos celestes tiene más del 80% de la masa disponible en el universo. Ok, o sea, nada más deme un segundo, necesito ver si se oye mi voz. Sí, sí, se oye mi voz. Sí, sí, se oye mi voz. Entonces, bueno, un segundito más, por favor. Disculpen la interrupción en esta clase grabada. Sí. Bueno, en este caso de los cuerpos celestes tampoco es como que nosotros hayamos dicho, ah, como que se me antoja que este sol esté más grande que el otro. Sí, mm, simplemente existen, ¿no? Esto nos ayuda porque lo podemos aplicar en cuestiones personales y en el aprendizaje del idioma. Por eso, en la parte de arriba de cómo completar el curso, en la primera parte de esta clase uno, que vayan a buscarla en YouTube, hablo de que hay que hacer pocas sesiones de estudio. O sea, pocas sesiones de estudio bien enfocadas es mejor que un curso sabatino de 4 horas donde ya a las 2 horas, hora y media ya estás hasta la madre y el profe ya se quiere ir y todos se quieren ir, ¿no? O sea, hay que saber optimizar y nos conviene. Entonces, en el aprendizaje de idiomas, si se dan cuenta, coincide con los cálculos que hicimos arriba, ¿no? De que el adulto nativo realmente sabe menos del 20% del idioma. Incluso yo les había dicho que una persona no estudiada, pero que se puede desenvolver en una sociedad habla inglesa y hacer su vida normal y entender documentos y entender trámites, pues saben alrededor de 10.000 a 15.000 palabras. 10.000 la gran mayoría de la población, entonces pues 10.000 es muchísimo menos. Es este porcentaje entre tres. Entonces, como del 6 al 10% realmente sabe la población general del idioma. Entonces, pues sí, es menos. Entonces, es enfocarnos en estas
menos del 20% de palabras que más se usan y también en sus reglas, o sea, uno a veces cuando estudia inglés piensa que tiene muchas reglas porque nos extienden el temario para pues para tenernos más tiempo, ¿no? Y entonces cuando nos enseñan, por ejemplo, comas, nos enseñan comas como si fueran la cosa más compleja del mundo cuando realmente son como 8 reglas. De hecho, son como 6, 7 reglas las que tienen las comas. Y si sabes usar esas reglas, pues te memorizas 6, 7 reglas y ya tienes cubierto todo lo que es comas y las puedes empezar a usar y entiendes por qué se utilizan de la manera en la que se usan. Entonces es más fácil hacerlo de ese modo. Esto nos ayuda para los estudiantes principiantes, para que aprendan más rápido, y también para los estudiantes avanzados, porque los desatoras. O sea, porque hay veces que tengo alumnos, ¿no? Que ya vivieron en el extranjero, que ya sacaron su B2 en su TOEFL, pero se van, no lo practican. Entonces, como no tuvieron fundamentos sólidos, se les olvida la gran mayoría y regresan y me piden ayuda para pues repasar y para ahora sí ya sentar bien lo que saben. Y cuando yo les doy una estructura mental y los fundamentos del inglés, pues ya no se les olvida. Y eso es como mágico. Eh, sí, por eso. Bueno, sigamos. Eh, en pocas palabras, pues sí, hay que en concentrarnos en las palabras más usadas, en los sujetos más usados, las reglas gramaticales más usadas, en la estructura de la oración, porque se usa todo el tiempo, en los tiempos simples, que son los más usados de los 12 tiempos que hay en inglés, frases comunes para presentarse, para pedir en restaurantes, para pedir ayuda, porque las usamos todo el tiempo. Igual que en el español, ¿no? Siempre que te encuentras a alguien, aunque sea una persona conocida, es el ¿cómo estás? Lo mismo pasa aquí. Este. Ahora sí, entonces, ese es el enfoque en lo más usado del idioma, reglas y palabras, y en practicar siempre las habilidades básicas desde el inicio. Esto lo que hace es que podamos comunicarnos en el inglés o en cualquier idioma. Esto también funciona para otros idiomas, es lo que yo utilicé, por eso también lo enseño en inglés. Nos permite pues realmente aprender más rápido, comunicarnos más rápido, utilizar el idioma más rápido. Yo soy medio, digamos, medio introvertido en cierta manera, medio huraño, entonces la gran mayoría del tiempo aprendí el idioma con la intención de leer, de entender música, de poder hacer pedidos de comida si se diera un viaje. Y de todas maneras terminaba hablando con gente. Entonces, si eres una persona introvertida, eso te ayuda, o sea, es un enfoque muy natural. Porque la gran mayoría de la gente cuando quiere aprender hablando está más enfocada en no cagarla que en escuchar a la otra persona y ver qué tipo de palabras usa, qué modismos, qué manera de pronunciar. Entonces realmente al inicio hablar no sirve realmente para aprender. Cantar sí, o sea, una cosa es hablar con alguien más y otra cosa es cantar en voz alta, leer en voz alta, pero bueno. Aquí lo que hacemos entonces, o lo que hago en este curso es darte un método que sirve con un mapa, o sea, un temario. Entonces, ya tenemos una nueva perspectiva, una nueva manera de ver el lugar. Ahora es como no tenerle miedo, digamos que vamos a explorar el Amazonas o... Bueno, el Amazonas siempre da miedo. Que vamos a explorar Antártica, yo qué sé. Es como ese miedo de lo desconocido, ¿no? Pero si nos vamos con un mapa y entendemos que no es un lugar peligroso, que puedes ir seguramente, bla, 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 pues ya te da más libertad de observar y aprender del lugar que de temerle, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es imaginar que el idioma es un lugar, un parque, una ciudad. Pasa lo mismo. Es más fácil navegarlo con un mapa, no te pierdes o te pierdes menos que si llegas a la brava, ¿no? O sea, y creo que es hoy en día algo que todos hacemos. Sin Google Maps no vamos a otra ciudad o sin Apple, no sé cómo se llaman, Apple Maps, lo que sea. Entonces con un mapa es más claro. Lo mismo para los idiomas. Y pasa lo mismo, ¿no? O sea, no creas que por tener el mapa ya, sino es darle un repaso, es recorrer el lugar, o sea, recorrer el idioma, darle varios repasos a los fundamentos del idioma, a lo más usado del idioma para así aprenderlo. Cuando visitas una nueva ciudad, pues realmente se te olvidan los nombres de las avenidas principales, como que medio te acuerdas o no de dónde estaba el restaurante o café que te gustaba, dónde está la central, ¿no? O sea, es lo mismo. Pero conforme más lo visitas, ya ubicas. Mientras más recorres ese lugar, más ubicas. Es lo mismo con los idiomas. Entonces, sí te sirve tener un mapa,
pero de todas maneras tienes que recorrer el lugar porque empiezas a ver, ah, mira, aquí ya cambió esto, ya cambiaron de cafetería, ya cambió el nombre, ya va, etcétera. Y bueno, nuestro mapa se compone de las 8 partes del lenguaje, más el orden de la oración. O sea, todo lo que tienes que aprender en un idioma está conectado entre sí. Y eso es lo que no nos enseñan en cursos. Es lo que yo procuro hacer, que sí está conectado. O sea, todo lo que tienes que aprender del idioma está dentro de las 8 partes del lenguaje y cómo se usan dentro del orden de la oración. Entonces, estos 8 temas te ayudan realmente a que entiendas el idioma, pero no nos lo enseñan. O sea, eso nos detiene muchísimo. Y aquí un truco de gramática. Realmente un aprendizaje sólido del inglés empieza entendiendo que todo lo que podamos decir o que salga de nuestras bocas en cualquier lenguaje se puede categorizar en las 8 partes del lenguaje. Aunque no lo parezca, también la mayoría del tiempo utilizamos oraciones simples. En el español utilizamos los tiempos simples. Utilizamos los tiempos simples, es un presente simple, ¿no? Entonces la mayoría del tiempo hablamos en tiempos simples. En lugar de utilizar los 16 del español o los 2 en inglés, utilizamos los 3 más simples. Presente simple, pasado simple, futuro simple, ¿no? Entonces, si dominas esos tiempos simples, es más fácil dominar los demás. Los continuos, los perfectos continuos. Y entonces empiezas a hacer oraciones casi en automático, pero solo si entiendes las partes del lenguaje y el orden de la oración. ¿Ok? Como se ve aquí, estas oraciones están rotas, ¿no? Una oración entera, pues se compone de sus sujetos, sus verbos y su predicado. Y por ejemplo, el sujeto, en este caso, the boy and the girl, es un sujeto compuesto, es una frase, es una noun phrase, ¿no? Que se compone de un determinante o no, una conjunción determinante, no. Pero todo junto es un sujeto. Entonces, el aprender a entender eso nos ayuda a que cuando estemos leyendo no nos perdamos en la oración. El verbo principal, saberlo identificar, y el predicado, en este caso, es el dirty. Bueno, aquí se debe hacer drunk, dirty, pero bueno, este diagrama me lo robé por ahí. Entonces, sí, objeto directo, y empiezas a entender qué son los objetos directos, ¿no? Y esto pasa en español también. O sea, puedes romper todas las oraciones en sus componentes principales, pero entender que también funcionan en conjuntos para hacer sujetos compuestos, y ese sujeto compuesto pues es un sujeto solamente, y así no te rompes tanto la cabeza, pero te ayuda a que no te pierdas. Parece difícil, pero es más fácil de lo que parece. Parece difícil, es más fácil de lo que parece, sí. The clever boy next to you raised his hand. No, si te das cuenta, raise es un verbo y his hand es un objeto directo, objeto, con un determinante que es un pronombre, y es hand, es un noun. The clever boy next to you es un sujeto compuesto con un adjetivo, un determinante, el noun principal que es el boy, y una frase para identificar quién de todos los clever boys, el que está al lado de ti. Ah, más fácil, ¿no? Entonces, dentro de estos 8 temas está todo lo que necesitamos saber. Los sustantivos, que son los protagonistas de nuestras clases, de nuestras frases. Es el actor principal, el carro, Juan, el perro, la taza, la idea, etc. Adjetivos, que le ponen color y sabor a los sustantivos o a los sujetos, pues, objetos. Grande, linda, interesante, azul, rosa. Todos los adjetivos que te puedas imaginar. Pronombres, para no sonar como cavernícolas repitiendo el nombre de alguien todo el rato. Entonces, en lugar de decir Juan, 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 Juana, 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 ¿no? Es él, ella, nosotros, nuestros, ustedes, suyo, mío, tuyo, etc. Verbos, que es el motor de la acción, nos dice qué es lo que hace el protagonista. Salta, limpia, escribir, estudiar, correr. Estos son los que te indican el tiempo, ¿no? Saltar, saltó, saltará, había saltado, habrá saltado, está saltando. Adverbios, estos afinan cómo es que sucede la acción. Si los adjetivos describen sustantivos, los adverbios describen verbos, porque no solamente puedes saltar, sino puedes saltar muy rápido, o muy alto, o muy lejos, ¿no? O sea, también necesitan palabras que describan cómo ocurre esta acción. Preposiciones, estas nos indican dónde están las cosas en relación a tiempo o espacio. Una cosa es que la taza esté sobre mi mano, otra cosa es que esté debajo de mi mano, otra cosa es que esté dentro de mi mano, que no se puede porque yo no puedo meter la taza a mi mano, ¿no? Más bien al revés, puedo meter la mano dentro de mi taza, eso sí. Conjunciones, y en tiempo, ¿no? Una cosa es que yo me tome el café ahorita mismo, al rato, antes de la clase, cambia todo también. Conjunciones son esas
heroínas que nos ayudan a unir oraciones con oraciones, ideas complejas con ideas complejas para hacer una idea todavía más compleja. Aquí tenemos y, pero, sin embargo, aún así, entonces, ajá, etcétera. Tenemos las interjecciones o dichos. Aquí tenemos, y frases. Aquí tenemos expresiones como, hey, watch out. Frases, my name is, I like, I am an artist, the calm before the storm, he kicked the bucket, que son más que nada dichos, ¿no? Es como el equivalente a nuestro camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. No estamos hablando de camarones realmente. Lo mismo en inglés, se les llaman, idioms también. Frases, en este caso serían idioms, un tipo de idioms. Entonces todo esto, estas 8 partes del lenguaje, las tenemos que meter al orden de la oración en inglés, de esta manera. Hay posiciones más comunes para ciertos, por ejemplo, los verbos, pues en inglés siempre van en medio de las oraciones. Esto lo vemos en otro capítulo, o creo que hasta más abajo, pero en inglés, esa fuerza es sujeto, verbo y predicado, porque la persona de habla inglesa siempre va a buscar el sujeto primero, después el verbo y después el predicado. Si tú no usas ese orden, confundes a la persona de habla inglesa, porque no piensan como nosotros en el español. En el español podemos mandar el sujeto a la meritita chingada y nos siguen entendiendo, ¿no? Por ejemplo, el sujeto voy a ser yo y mi primo. En la tarde, en la tarde con, en la tarde noche de ayer fui a la casa de la abuela, fui a comer con mi primo. Es como, me duele la cabeza, pero lo entendemos. En inglés no te entienden eso. Tienes que usar a fuerzas el orden fundamental, que es sujeto, verbo y predicado. El español formal, en teoría, sigue el mismo orden, ¿va? Pero como tenemos partículas que nos ayudan a mezclar la oración, como me, le, te, eso también nos ayuda a nuestra mente a darle un orden más flexible. En inglés no tienen eso, entonces en inglés no te entienden si no usas este orden. Y pues bueno, es enfocarse en lo más usado de cada tema de las 8 partes del lenguaje. Y si esto, o sea, real, si estudias lo más usado de cada parte del lenguaje, aunque no compres este curso, de que te metes, que conjunciones, las conjunciones más usadas, busques un blog o lo que tú quieras. Y entonces te van a aparecer cuáles son, cómo se utilizan, te van a decir, es para unir una oración con una oración. Pero ¿qué es una oración? Ok, vas, ¿qué es una oración en inglés? Una oración en inglés se compone en esto, tiene que seguir tal orden porque esto y esto y esto. Y se une con conjunciones como de, ok, o sea, concuerda el conocimiento, entonces es verdad, ¿no? Y haces un ejercicio y aprendes y así de fácil. Eh, Aquí yo te doy muchos diagramas y todo lo que quieras, pero te invito a hacer los tuyos. O sea, yo te doy los que a mí se me hicieron, o sea, son diagramas que tardé años haciendo porque pues a veces requerían una explicación diferente, ¿va? Y entre esas explicaciones diferentes salió un mejor diagrama y lo que tú quieras. Entonces aquí un resumen, pues aprendes las 8 partes del lenguaje, se acomodan en el sujeto, verbo y predicado y entonces tienes pues de esta manera una manera más sencilla de entender el idioma y de saber cómo usarlo. Si te dan cuenta, los colores coinciden con las posiciones en la oración de cada parte del lenguaje. Entonces, por ejemplo, los nombres y los pronombres. Por ejemplo, los pronombres vas a encontrártelos tanto como en el sujeto, o sea, la primera parte de la oración, o a veces en el predicado después de los verbos, ¿no? Por ejemplo, los verbos, si te dan cuenta, van casi aquí al ladito de los pronombres o de los nombres. En este caso, inicié el sujeto con puros pronombres para que hiciera sentido, pero si te dan cuenta es naranja, verde, naranja, verde, naranja, verde. Adverbios a veces pueden estar entre los verbos. Si dan cuenta, I'm just chilling. She's not feeling well o she's feeling well. We should hang out, ¿no? Should y hang out, que es un phrasal verb. Y ya el predicado es un poquito más libre, pero también tiene un orden. Y justamente yo enseño una tabla, a continuación les enseño una tabla que te ayuda a organizar el predicado. Entonces, cuando entendemos esto es más fácil entender que todo lo que aprendemos es para poder utilizar el orden de la oración correctamente y hacer oraciones que comuniquen lo que queremos decir, ¿va? Y entenderlas cuando leemos y escuchamos algo en inglés. Entonces, estas son las partes del mapa, o sea, aquí es donde es lo que tenemos que aprender, en lo que nos tenemos que enfocar, en lo más usado, las palabras más usadas y reglas más usadas.
y entender pues cómo ordenarlas en la oración en el sujeto, verbo y predicado. Ahora sí, de esta manera, si utilizas este orden y, y utilizas las reglas del inglés, te va a entender una persona de habla inglés. Y bueno, aquí pues yo doy una tabla para hacer oraciones en los siguientes capítulos que facilitan muchísimo. O sea, tienen una idea eh, de lo fácil que se les hace a los alumnos hacer oraciones con esa tabla. Y sí, también entender que el inglés es más estricto en sujeto, verbo y predicado. Sujeto, verbo y predicado. Eh, ¿Por qué es más estricto? Porque está muy arraigado en la mente de la persona de habla inglesa. Si no usas este orden, no te entienden lo que les quieres decir. Entonces, cuando una persona de habla inglesa escucha una oración, busca primero quién, el sujeto, hace, qué hace el sujeto y qué, con todo el predicado. O sea, qué hace, a quién lo hace, con quién, para quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no? Por eso es más rígido en estructura. Les digo, no tienen estas partículas como le, me, te, que en español nos permiten lanzar el sujeto al predicado, ¿no? Me pegó con la escoba. Me pegó, a mí me pegó con la escoba él, ¿no? Entonces, la oración completa sería, él me pegó con la escoba. Entonces, el objeto directo, por tener el me, lo puedo aventar antes del verbo. Pegó, ¿a quién le pegó? A mí me pegó. Entonces, esas partículas nos permiten hacer un orden muy cabrón en el español. Es ventaja y a la vez desventaja. ¿Por qué desventaja? Porque entonces al enseñarlo es más complicado, ¿no? El español es más complicado en ese sentido que el inglés. Ventaja porque entonces tenemos un orden más limitado en el inglés y entonces podemos organizar nuestro pensamiento a ese orden para poder aprender más rápido el inglés. O sea, tenemos, en lugar de tener un caos de 1000 reglas, tenemos reglas más definidas y son más fáciles de aprender, como nosotros de habla hispana que aprendemos inglés. ¿Cómo se ve esto en práctica? Supongamos que que quieres decir esta oración, este mensaje original. The man gives the dog the bone. O sea, esto lo que intentarías decir tú en tu mente es que el hombre le da el perro al hueso. Ajá. Si se dan cuenta, coincide el mensaje con lo que queremos decir. El hombre, the man, gives, le da al perro el hueso. Aquí tenemos el le y al. Cosas que no se tienen en inglés, por eso se respeta el orden, pero si respetamos el orden, sí estaremos diciendo esto en nuestra mente de habla hispana. Entonces, ¿quién? El hombre. ¿Qué hace? Da. ¿A quién? Al perro que le da el hueso. Usualmente el primer objeto es el objeto directo, ¿va? En una generalidad. Ahora mézclalo. The bone gives the dog the man. Tú pensarías en tu mente de habla hispana que lo estás diciendo bien. Tú pensarías que estás diciendo que el hueso espera. Tú pensarías que el hueso le da al hombre, le da al perro el hombre. Y por las partículas de le y al, entendemos quién es quien da la cosa. El hombre, el hueso le da... Ajá, el hombre le da el hueso al perro. Aquí lo entendemos por los les y al, que dirigen al sujeto y al objeto directo. Entonces aquí en tu mente tú dirías, es que lo estoy diciendo bien. O sea, yo quiero decir que el hombre le da el hueso al perro. O sea, el hueso le da al perro el hombre. El hombre es quien está dando el hueso. O sea, como que en la mente de habla hispana hace más sentido. Sí suena un poco revuelto, pero te entendería, ¿no? O sea, alguien de habla hispana te entendería este orden. Más que nada si lo señalas o si te hace sentido en la historia. Este, también podría, también podría ser como que el hueso al perro da el hombre. También es otra manera de rebuscarla, pero es más directa este mensaje como traducción. Pero no te entenderían tanto así, te entenderían... sí, esperen, una corrección. Aquí una corrección, aquí la estaba regando. Más bien, tú pensarías que, o sea, tú lo que quieres decir con habla hispana en este mensaje sería que el hombre, bueno, el hueso al perro, el hueso da al perro el hombre. Ahora sí ya. Si se dan cuenta cómo esos cambios están
pueden alterar todo el significado. Entonces aquí ya, tú pensarás que te entenderían que el hueso da al perro el hombre. Entonces aquí ya tenemos quién da a quién. O sea, el hombre es el que da el hueso al perro. Eso tú pensarías que te entenderían alguien de habla inglesa o alguien de habla hispana si tú das este orden de la oración. Pero no pasa eso. O sea, con este orden de la oración, lo que realmente te entendería alguien de habla inglesa, si lo tradujeras a habla hispana, sería que el hueso le da al perro al hombre. Y entonces aquí el hueso no le puede dar al perro el hombre. ¿Sí me entiendes? O sea, el hueso no está vivo. El hueso no puede hacer algo. No puede darle al perro el hombre porque el hueso no puede cargar al hombre. ¿Sí me entiendes? Tendría que ser una caricatura para que tuviera sentido donde el hueso es gigante y tiene brazos y vida, ¿no? O que el hueso le da al hombre al perro, que también está confuso. Entonces no tiene sentido que si tú lo que quieres decir, si lo que tú quieres decir es esto, necesitas este orden. Y si esto es lo que quieres decir realmente, este orden está incorrecto. ¿Ok? Podría funcionar en español porque tenemos estas partículas, repito, de le, la, al, te, me. Pero en inglés no las tienes. Entonces es importante que te quepa en la cabeza que una persona de habla inglesa va a buscar siempre quién hace qué a qué, ¿no? Esto. Por eso si lo que tú quieres decir es esto, este orden es el que necesitas estrictamente. Si no, no va a funcionar. Así de fácil. ¿Va? El español formal usa más este orden. ¿Por qué? Porque tenemos pues, más traducciones, más películas. Justamente eh, se está en práctica en el español moderno, se están reduciendo de 16 tiempos verbales a los 12 del inglés para hacer más traducciones uno a uno. Porque realmente ya no hace tanto sentido tener el pasado perfecto y el pasado imperfecto, ¿no? O sea, el jugaba con el jugué. Es confuso, sí tiene una pequeña diferencia. Jugaba es como que todavía queda abierto. No sabemos si ya terminé de jugar o no. Y el jugué es que ya cerró la actividad. En español existe esa distinción, en inglés no, es I played y ya, o sea, por contexto tienes que saber si ya terminó o no, que generalmente el pasado simple en inglés es cosas que ya terminaron, ¿va? Entonces en lugar de usar jugaba, ok, si quiero entender que estaba jugando y que tal vez todavía terminó, ¿no? Es was playing, ¿no? Y puede ser que todavía esté pasando, o sea, que empezó en el pasado y puede ser que todavía continúe o no. Es más sencillo el inglés en ese aspecto. Pues sí, les digo, si, si usas el español formal en ese orden, es más fácil guiarte con el español formal para empezar a hacer oraciones en inglés. Solo al inicio, ¿no? Ya después lo haces en automático, no necesitas guiarte del español. Pero al inicio sí te invito a que uses el español formal en sujeto, verbo y predicado, que es el mismo orden del inglés, y de esta manera es más fácil. Y bueno, este es un ejemplo de Harry Potter donde quiero que veas que pues sujeto, verbo y predicado se sigue el orden. Si agarras un libro de lo que sea, vas a ver que se sigue el orden sujeto, verbo y predicado. Rojo, verde, azul, rojo, verde, azul, conjunción rojo, verde, azul, punto, rojo, verde, azul, conjunción rojo, verde, azul. Porque así funciona la mente en el habla inglesa. Bueno, ahora tenemos un mapa para aprender inglés, un temario completo, ¿ok? Aquí el chiste es que en este mapa es explorar las 8 partes del lenguaje. Aquí en tengo 2 temarios. Este primero que vas a ver no tiene un orden particular, solo tiene los temas más importantes que hay que ver. Si estudiaras este temario por tu cuenta, puedas alcanzar un B2 o un C1 en 6 a 12 meses, por tu tiempo, ¿va? Que es este temario. Simplemente cada parte del lenguaje, lo más importante y algunos temas extra, como expresiones, escritura, condicionales, voz pasiva, report to speech. Esto es un extra porque realmente con todo esto y los tiempos verbales más usados, que es lo que ves en esta parte de verbos, ya puedes empezar a hablar un montón de cosas y te puedes ir a dar cuenta de que la voz pasiva es simplemente estas mismas estructuras, pero cambiando algo, ¿no? O sea, es como lo mismo de que yo rompo el vaso, el vaso fue roto por mí, was broken by me, entonces was broken sigue siendo un pasado simple, ¿sí me entiendes? Eh, entonces es muy similar en ese aspecto y sigue entrando dentro de estas oraciones. Y bueno, cómo estructurar tu tiempo, eso ya lo hablamos, me lo salto, pero este es un temario como de regalo para los que estén viendo la clase aquí en vivo. Bueno, la ventaja de este curso es que puedes tener un mapa, ¿no? Pero
pues, dejen contestar una llamada. Bueno, entonces aquí la cosa es que tenemos un mapa, pero también te sirve un guía, ¿no? Igual que cuando vas a una ciudad nueva o a un parque ecológico, lo que quieras, al Monte Everest si quieres, si vas con un guía, pues es mucho más fácil, ¿no? Y un guía tiene un mapa distinto o tiene una manera de recorrer el mapa, tiene una guía dentro del mismo mapa, dibujada, lo que tú quieras. Eso es lo que yo hago en este curso, darles un orden más específico y más óptimo que haga sentido para que cada tema les vaya haciendo más sentido y construya un tema sobre otro de manera que el tema uno te ayude a que entiendas el tema 2 y el tema 2 el tema 3 y el tema 4 hace que utilices el tema uno 2 y 3 juntos para hacer oraciones. Así es como tengo estructurado este curso. Obvio, todo acomodado dentro de las 8 partes del lenguaje. Entonces, si acomodamos estas 8 partes del lenguaje y sus subtemas más usados o más esenciales, podemos tener un mapita aquí como este que es en pantalla, un roadmap como tipo videojuego aquí con The Legend of Zelda de fondo, donde pues tenemos este primer capítulo. Ahí disculpen los typos, pero X. Tenemos que son las partes del lenguaje, un examen inicial, el orden de la oración en inglés, nouns, pronouns, módulo B, los adjetivos y su orden correcto, las conjunciones, cómo conjugar y qué son conjugaciones y cuál es la diferencia con los tiempos verbales, módulo C, presente simple, módulo D, pasado simple, módulo E, futuro simple, módulo F. Por ejemplo, en el módulo en los capítulos del presente simple, pasado simple, futuro simple, te doy así los usos y todas las estructuras que necesitas saber, que son 5 del presente simple, 4 del pasado simple y 3 del futuro simple. Nada de que, ay, sí, vamos para la parte 2 y parte 3 del presente simple. No, o sea, aquí está todo lo que tienes que saber, memorízate lo más que puedas este primer repaso. Aquí está todo, o sea, si no te acuerdas, regresas, das un segundo repaso, ¿sabes qué? Y ahora sí ya me acordé más o menos, pero tengo ciertas dudas, regresas al capítulo y ahí está todo. Así está estructurado el curso, ¿no? O sea, o somos o no somos chingada. Pero sí, para que esté todo completo. Módulo F, los adverbios, las preposiciones, comas, módulo G, examen intermedio, expresiones idiomáticas, tiempos continuos, módulo H, tiempos perfectos, módulo I, tiempos perfectos, proyectos finales, examen final, y todo es para llevarte a un B2 o un Upper B2 o un C1, un C1 bajo o medio, dependiendo de cómo hayas empezado. Aunque seas una persona muy avanzada, créeme, te digo, o sea, tú pregúntale a la gran mayoría de gente que ya pasó su TOEFL, incluso con un B2 o un C1, la gran mayoría, a pesar de que lo pasaron como por intuición, no saben qué es una conjunción, no saben cuáles son las más usadas, no saben cuáles son los tipos de adverbios, frases adverbiales, las reglas de las comas, o sea, no saben que el presente simple tiene 5 estructuras, no nada más 2 o 3. Entonces, aquí, por muy avanzado que estés, vas a encontrar algo para ti. Y bueno, esto es lo que hace. De repente el curso está estructurado para poder meterle yo más cosas. Entonces, estos son los temas esenciales, los fundamentos. Y en los módulos es donde yo meto cosas extra, que sé que le dan algún beneficio a mis estudiantes o a las personas que estén tomando el curso. Y lo voy subiendo ahí a la plataforma de Gumroad o al Drive, que ya lo manejo todo en Gumroad, pero tengo un backup por si algún día tuviera que salirme, Gumroad cambia y ya les mando a todos el curso. Recorrer las 8 partes del lenguaje de esta manera se construye, como ya había mencionado. Y pues el chiste es que resuelvas este libro secuencialmente. Such is the way of ancient super techniques. Así es. Y de Berserk, gran manga. Ahora, esta es la tabla de las que les hablaba. Es la mitad de la tabla, no es la tabla completa. Entonces yo me apoyo en esta tabla, por ejemplo, para enseñarles a mis alumnos cómo empezar a estructurar oraciones. Funciona para el español formal, así como para el inglés. Por ejemplo, Juan llegó, verbo o verbos más objeto directo o indirecto. ¿Cómo llegó? Tarde. ¿A dónde? A clases el día de hoy por el tráfico. El por qué. We couldn't travel by car to our destination this morning due to the traffic. The bus collided with the tree. John called earlier to cancel his appointment. Si te dan cuenta, el predicado tiene un orden. Cómo, cuándo, dónde y por qué. En la tabla completa meto un cuadrito extra para las horas, para las partes que no encajan en este orden. Esta tabla solo es simple para que entiendan
Porque es tan poderosa para que los alumnos empiecen a utilizar oraciones simples, pero también oraciones súper, súper complejas. En este caso es una oración más compleja. Tony packed his suitcase in his room last night, so boy waking us up. Y entonces de repente empiezas a entender que puedes unir esta oración con esta a través de una conjunción en medio, ¿no? Y eso hace que digas, wow. Y justo es para ayudarte a entender que puedes romper las oraciones como piezas de Legos y entender, ok, aquí hay sujetos, aquí hay pronombre, este es un noun compuesto con su adjetivo, estos son verbos, este es un verbo con un not, este es un adverbio de tiempo, este es un adverbio compuesto de una frase adverbial de dónde, una frase adverbial de cuándo, una frase adverbial de por qué, cuál es la diferencia entre un adverbio simple como quietly y un adverbio compuesto o una frase adverbio como with great force, ¿no? Y todo eso, español. Entonces aquí básicamente el ejercicio es que la utilices la tabla para hacer oraciones como esta en español, ¿no? Cómo, cuándo, dónde y por qué. Cómo, cuándo, dónde y por qué. Yo llegué rápido. Sí, tiene acento, ahorita lo pongo. Como cuando en la mañana a mi clase en inglés por correr, ¿no? Aquí, en este ejemplo lo explico después, pero los verbos de ir, si se dan cuenta, o de llegar, utilizan el lugar como objeto directo, porque tiene sentido. Entonces, en este caso, se puede dejar así, pero es más correcto. Llegué a la escuela rápido en la mañana por correr. Llegué. Eso lo explico después. Eso solo pasa con los tiempos que te aceptan, con los verbos que te aceptan un lugar como objeto directo. O sea, si el verbo comer me pide un sustantivo, no comida. No me puedo comer yo la escuela, ¿va? Pero puedo llegar a la escuela. Entonces, ese es una... no creo que es tan complicado, es tan simple como eso, nada más. El resto de cosas se puede... Y en inglés, pues puedes copiar, hacer cualquiera de estas oraciones similares, ¿no? Puedes cambiar algo. En lugar de Tony, que empacó su mochila, backpack, cómo la empacó, noisily. No tiene que ir noisy, puedes quitar todo esto. En his room, this morning to go to school. Y ya, así, o sea, pero háganlo. O sea, si pueden hacer hasta 5 mejor para que vayan como que acostumbrando el cerebro a que sí funciona esto. Y bueno, aquí el chiste es enfocarse en la fluidez, en poderte expresar de manera fluida y de manera efectiva, aunque te equivoques, aunque uses el tiempo malo, o aunque tengas que hacer gestos para que te entiendan. Porque eso es mejor que no hacer nada porque quieres ser perfecto o perfecta en cómo te expresas en inglés. Ahí te vas a atorar. Así de fácil. Entonces, primero ser funcionales y ya después corregir errores. No necesitas ser experta o experto, no necesitas haber alcanzado el C1 para empezarte a comunicar. Como ya vimos, con pocas palabras empezamos a comunicarnos, empezamos a entender. Podemos utilizar frases ya hechas y las palabras que vayamos aprendiendo para hablarnos a nosotros mismos, hacer textos. A lo mejor no vamos a hablar al inicio con alguien más, pero podemos escribir en una libreta pensamientos en inglés. Si ya vemos que I like y puedo poner cualquier cosa, pues puedo hacerlo para mí, ¿no? I like chocolate, I like pizza. Y entonces eso ya es empezar y hacerlo cuando estás hablando contigo misma o contigo mismo. Entonces, la fluidez al inicio puede estar limitada a situaciones estrictas, como lo que les acabo de mencionar, frases principales, pero conforme aprendes más vocabulario vas a ver que es magia. Pero tienes que cumplir con el requisito de atreverte a equivocarte y de hacerlo equivocándote y no esperarte. Eso es lo más importante. Ese es el proceso, tienes que practicar todo, reading, writing, speaking, listening, o sea, reading, aunque solo entiendas una frase, o sea, lo que les decía en la primera parte de esta clase, agarra un libro, historieta, cómic, revista completamente en inglés desde el inicio. Aunque tengas que traducir frase por frase con el celular y el traductor o tomarle fotos, si primero lo haces por tu cuenta, si primero lees en voz alta o lees la oración completa, procurando ver qué medio entiendes,
Y ya después, ahora sí usas el traductor, es muchísimo mejor porque así fuerzas el cerebro a armar un rompecabezas y entonces empiezas a entender más palabras y empiezas a ver que sí se sigue el sujeto, verbo y predicado, empiezas a distinguir cómo se escriben los verbos, empiezas a distinguir los continuos, los perfectos, empiezas a ver que la oración sí es sujeto, verbo y predicado, o sea, tu cerebro empieza a trabajar. Pero tienes que atreverte a hacerlo, o sea, nada de que, no, es que voy empezando el curso, ¿cómo crees que voy a comprar una historieta en inglés? No, cómprala desde el inicio, ponte a leer desde el inicio, aunque sea solo media página por día, 5 minutos nada más, como les mencioné en la primera parte de la clase, pero si no lo haces no vas a avanzar, ahí te vas a quedar. Equivócate, de los errores se aprende, nada te cuesta equivocarte en el inglés. Practica con todo lo que puedas, videos, TikToks, escribir en tu libreta, leer, no sé, hasta comentar un post de habla inglesa en Facebook y que te corrijan o que no te entiendan, no importa, hazlo y estudia. Necesitas una base, yo te la proveo aquí, ¿ok? Y practica con cosas que te gustan para que lo disfrutes. Si no, te vas a rendir, o sea, realmente el llevar el inglés a un B2 con un año tienes. Pero si no lo practicas, no vas a integrarlo en tu vida, ¿ok? El error que cometen la gran mayoría de políglotas es que no todos pueden vivir de los idiomas. Si puedes vivir de los idiomas, sí puedes que integres la gran mayoría. Pero la gran mayoría de políglotas no integran los idiomas a su vida porque no se puede, porque tienen que trabajar, porque tal. Entonces elige uno o dos idiomas. Si puedes integrar uno o dos idiomas a tu vida. El inglés y elige otro más. O sea, si tienes que trabajar, es una persona ocupada, pero sí, aún así puedes integrar otros dos idiomas a tu vida. Pero requiere tiempo, no nada más un año de llegar a un B2, sino es otros meses, incluso otro año más de practicar y repasar. Y ahora sí, te puedo asegurar que si asientas las bases, las partes del lenguaje, el orden de la oración, si lo practicas 2 años completos, el primer año para llegar a cierto nivel, a B2 y otro año para practicar, segurito llegas al C1, pero el chiste de mantenerte en tu vida en un nivel C1 es estar leyendo en inglés, estar escribiendo en inglés, o sea, es el truco de que te acostumbres a leer en inglés y entonces ya te compres libros en inglés o descargues PDFs en inglés y así te la lleves, solo así, o sea, y esa es la razón por la cual ves gente de otros países, como por ejemplo Andrés Marín, el comentarista, el deportista, él sí vive de los idiomas, porque puede vivir de los idiomas, y entonces sabe muchos idiomas, y no se lo olvida ni los habla de manera súper fluida, incluso mejor que los nativos de varios de esos idiomas. A lo mejor no todos, pero de varios de esos idiomas mejor que los nativos. ¿Por qué? Porque te aseguro que Andrés Marín lee todo el tiempo en los otros idiomas. Te aseguro que escribe todo el tiempo en los otros idiomas, aunque sean cosas personales. Entonces, eso. Y bueno, aquí está la base. Yo te estoy dando la base. O sea, comprando este curso tienes todo lo que necesitas para llegar para hacer esto que te estoy diciendo. ¿Ok? Olvídate de los niveles, o sea, no te traumes con un nivel. Sí te sirven las certificaciones para darte una idea de dónde estás, pero hasta incluso un examen muy completo gratis te puede ayudar. Obvio, si necesitas un certificado para tu trabajo, perfecto. La gran mayoría te pide B2. ¿Por qué crees que te piden B2 para irte de intercambio para un trabajo? Porque los nativos, la gran mayoría de nativos está en B2 o menos. Esa es una realidad. Entonces, y bueno, llegar al C1 simplemente es práctica y seguir aprendiendo y leyendo en el idioma. Nada más. O sea, no te traumes con eso. Llegamos, tenemos que llegar a que te puedas expresar fluidamente, a que se integre en tu vida y simplemente ya a pulir. Nada más, ya es eso. Y genial, ya casi terminamos esta clase, esta segunda parte de la primera clase, que es trucos, hacks y diagramas y más herramientas. Genial. Bueno, aquí yo lo que quiero darte a entender es que funciona usar hacksitos, truquitos, técnicas de memorización más que listas, más que clases normales. O sea, anímate a hacer tus propios diagramas. Si hacemos ejercicios específicos o ejercicios bien centrados, es mejor que hacer 1001 páginas de ejercicios. O sea, sí tengo muchos ejercicios, pero son ejercicios que yo sé que con eso te queda claro. No necesito dejarte 30 ejercicios sobre adverbios y yo sé que con 2 tienes, ¿no? Usar hacks de estudios y hacer traducciones de canciones. Aquí, hacer canciones, traducción, aquí me refería a eso.
Entonces aquí te voy a dar 4 hacks, a lo largo del libro voy repitiendo algunos o te voy dando nuevos, pero también puedes traer los tuyos, ¿no? Hacer rimas, hacer diagramas, dibujos, o sea, pero yo te doy los que necesitas. Si tú quieres meterle más, bienvenido sea, porque al final es hacerlo adaptable hacia ti. Entonces, por ejemplo, el hack uno es tener este diagrama que nos habla del orden de los adjetivos. Se llama Royal Order of Adjectives. Entonces, a veces es muy común que en inglés pensamos que no tiene orden las cosas y sí tienen, ¿no? Y es chido tener este diagrama porque así nos puede ayudar. En español también tenemos un orden que utilizamos de manera instintiva por estar en constante contacto con el idioma. De esta manera sabes que dos chicas altas y guapas está bien, pero que guapas chicas, chicas altas guapas, chicas dos, repetí guapas, jeje. Altas chicas dos guapas está mal. Entonces tenemos también un orden. En inglés está más chido porque está más fácil. En español podemos a veces tener el adjetivo después del noun. Por ejemplo, un deportivo carro rojo. Deportivo es adjetivo y rojo también. Pero si se dan cuenta, rojo está después del noun. Entonces puede ser un poco más confuso en español. Agradecen que sabes que eres de habla hispana y que ya tienes esto en tu mente. Porque para alguien de habla inglés aprendiendo español, esto es lo que les rompe la cabeza. Y bueno, en inglés tenemos este orden: opinión, tamaño, edad, o sí, edad, color, forma, color, origen, material, propósito, y al final va el noun. Al final va el noun en inglés, regla para que te sea muy fácil encontrar los adjetivos. De esta manera podemos tener a beautiful, opinión, creo que es, a lo mejor este mar está hermoso. Big or enormous, turquoise, Ixtapa, sí. ¿No? En español pues sí va a cambiar un poco. El hermoso y enorme mar turquesa de Ixtapa, ¿no? También puedes tener a lovely little old rectangular green French silver chopping knife, ¿no? Súper complejo, pero es adorable, pequeño, viejo, rectangular, verde, francés, de plata, cuchillo para cortar. Chopping es cortar. ¿Qué pasa si no usas este orden? Es lo mismo que si alguien en español te dijera altas chicas, dos guapas. Exactamente lo mismo. Vas a decir, alguien de habla inglesa, si tú alteras este orden, va a decir, ¿what? Y bueno, es un hack súper simple. Ahí está el diagrama. Entonces, hack 2, utiliza tu música favorita para aprender. Entonces, aquí lo estoy adelantando un poco porque abajo tengo un ejercicio módulo. El módulo B exclusivamente para esto. Pero créanme que es más fácil aprender vocabulario y mejorar tu pronunciación con canciones y letras que haciendo mil y un ejercicios. O sea, lo que es leer en voz alta y hacer esto, no necesitas más. O sea, te puedes ahorrar aprenderte el diccionario de fonética y cosas bien pinche aburridas. Hacer ejercicios de pronunciación raros. Porque al final esto te enseña a romper las palabras, a agarrar acentos, te enseña a agarrar el ritmo del idioma. Y es súper efectivo. O sea, neta, puedes aprender muchísimo con las letras de las canciones que ya te gustan. Te ayuda a mejorar la pronunciación porque las vas a estar cantando. Si ya te gustan, de repente las quieres cantar. Ahora si te animas a cantarlas porque ya te sabes la letra, va a estar más chido, ¿no? Y si te sabes los significados, o sea, empiezas a hacer trabajar a tu cerebro muy cabrón. Entonces, y como las estás cantando constantemente, estás como de que, oh, working, es working, oh, se pronuncia working, ¿no? Y tú solita te corriges. Te amplía el vocabulario porque encuentras expresiones, palabras raras, palabras poco comunes, puedes entender cuándo se utiliza, en qué contexto, tanto emocional como un contexto factual o real. Y pues todo, o sea, la repetición hace que te lo aprendas. Hay conexión emocional, obvio, ya te gusta. Es algo que eliges escuchar, entonces es escucha activa y es algo que te quieres aprender. Apréndete un rapcito, unos de Imagine Dragons están chidos. Ya después unos de Eminem para pulir la pronunciación, ¿no? Práctica repetitiva sin aburrimiento, porque o sea, ya esas son tus canciones favoritas, las vas a estar escuchando y cada vez vas a escuchar algo nuevo, ¿no? Cultura y contexto, muchas canciones afectan como frases culturales, modismos, estilos de comunicación específicos del idioma, cosas que así se dicen, o sea, los idioms. Y pues nada, te digo, empieza con tus canciones favoritas,
Selecciona canciones adecuadas a tu nivel, o sea, no quieras empezar a cantar o traducir Rap God de Eminem o Godzilla, ¿no? Empieza con otras más sencillas, busca el significado, o sea, allá puedes o si no está todo junto, hay videos en YouTube donde viene español arriba, inglés abajo, o páginas de internet donde viene un lado español y otro inglés, chingón, y ahí puedes cantar, puedes ir guiándote, puedes entender qué es. Canta en voz alta, si no, no vas a mejorar pronunciación. Imita la entonación para que sí suene como debería de sonar. Y relaciona. Ahora sí que vas a que cuando entiendes el significado vas a querer empezar a usar esas oraciones, esas frasecitas de las canciones en tu día a día. Vas a ver, es automático. Y bueno, también esto puedes hacer dibujos, ¿no? O sea, dibujos para memorizar estas palabras más difíciles de las canciones. Por ejemplo, no sé, Brian suena y se escribe como Brian. Brain, perdón. Brain se suena y se escribe como Brian, que es mi primo, que parece que no tiene cerebro. Aquí, primito Brian, que es mi ahijado. O sea, no es un ataque, simplemente suena así. Va. No offense, no offense, por favor. Entonces ya, ok, Brain, Brian, tontón. Ok, brain, tonto sin cerebro, brain, cerebro. Ah, perfecto. Y bueno, en el módulo A, de hecho es el módulo B ya. Vamos a traducir una canción. Hack 3, empieza a leer desde el inicio. Ya lo mencioné en la primera parte de esta clase, pero tienes que empezar a leer desde el inicio, aunque no entiendas todo. O sea, lee primero en voz alta, no traduzcas todavía, ya que termines el párrafo completo o la oración completa. Ahora sí, ya puedes traducir para que vayas entendiendo. De preferencia elige un material ilustrado al inicio, revista de historieta del libro. Empieza a leer en voz alta oración con oración. A lo mejor al inicio solo puedes leer oraciones con oraciones y ya después te pasas a párrafos por párrafos. Y ya que terminas el párrafo, traduces para que vayas siguiendo un hilo si no te vas a perder. Llega un punto en el que puedes leer la página completa y ya después traduces la página completa, ya sea con una foto en el Google Translate o en cualquier ya of your choosing, ¿no? Solo cuando termines de leer ya puedes traducir. Esto yo te recomiendo repetirlo 10 minutos 3 veces a la semana. O sea, aparte de tu sesión de estudio, tienes dos sopas. Incluir esto en los últimos 10 minutos de tu hora y media de estudio o también hacerlo aparte. Si haces mientras más mejor, ¿no? Mínimo que lo hagas 3 veces a la semana, ya sea incluidas en tu sesión de estudios o aparte de tu sesión de estudios. No hay más, o sea, si lo haces vas a ver que avanzas súper rápido. Al inicio sí es un martirio, o sea, no te voy a decir que no te vas a aburrir o que no te vas a frustrar. Pero si supieras la barrera de los 12 a 3 meses mientras estudias, vas a ver que después de los 3 meses es magia y maravilla. Aquí, hack 4, usa lo que ya te gusta. O sea, elige materiales que ya te gusten. Si no te vas a aburrir, te vas a estresar. Si no te gusta, no lo hagas. O sea, si ya te gusta el ejercicio, cómprate la revista de ejercicio de tu preferencia y completamente en inglés. Si te gusta la escalada, lo mismo. Un libro de escalada, lo que tú quieras. También pues puedes empezar a practicar viendo series o películas. Puedes ver 10 minutos con puro inglés y ya si quieres, para que no te estreses y si le entiendas, te regresas y ves los mismos 10 minutos ahora sí con subtítulos en español o te avientas a ver todo el documental o toda la película en inglés y ya después la ves en español o al revés. O sea, también es bueno ver películas que ya hayas visto completamente en español, ahora volverlas a ver completamente en inglés sin subtítulos. Puedes practicar de muchas maneras. Ahora, ¿cómo memorizar palabras más rápido? Aquí yo utilizo mnemotecnias o mnemotécnicos, que son técnicas de aprendizaje diseñadas para ayudarte a recordar información de manera más eficiente. Esto funciona asociando conceptos difíciles de memorizar con canciones, dibujos, rimas, etc. Y esto pues simplifica muchísimo la memorización, porque ayuda a que se conecten diferentes áreas de tu cerebro, las áreas visuales con las áreas auditivas, las áreas que forman recuerdos. Hay muchos tipos de mnemotécnicos. Yo utilizo como el que ves en pantalla porque es muy rápido de hacer y es muy efectivo. Yo aquí hice un collage, ¿no? O sea, junté PNGs, que son imágenes sin fondo. Un Garfield, una pizza y una estación de tren. ¿Por qué? Porque, este mnemónico nunca se me va a olvidar ni se me va a olvidar. La gare en francés significa estación del tren. La gare. Entonces, me imagino a Garfield corriendo en la estación del tren con una pizza porque se le va el tren. No, o sea, Garfield, ¿dónde está corriendo? En la estación del tren. Y los demás son elementos exageratorios, ridículos. Mientras más ridículo, mejor.
Ese es el que yo utilizo, el que yo pongo a hacer en los ejercicios. Hay diferentes tipos como asociaciones visuales, no sé, que una Apple, pues puedes usar el iPhone, ¿no? Como, pues por eso tiene una manzana, por eso se llama Apple. Ya es súper fácil. O imaginarte algo por tu cuenta. Palabras clave, como la parte de arriba, ¿no? Que book suena a boca, pero entonces me imagino a las cartas parlanchinas de Harry Potter o el libro con boca de dientes de Animales Fantásticos que quería morder a Harry en una de las películas. Book, boca que muerde, libro que muerde a Harry. Ah. Rimas o canciones, The Table is Stable, aquí a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero a lo mejor tú puedes ser mejor para rimas que yo. Acrónimos para memorizar Apple, Dog, Cherry, Elephant, Days, ¿no? Y bueno, una cosa es memorizarte la lista y otra cosa es memorizarte tus significados. Entonces, historias creativas para Window Book Cat. The cat jumped through the window to find a magic book. Entonces, puedes hacer muchos mnemotécnicos. Yo les digo, utilizo que es como una pequeña historia en la cual una de las palabras tiene el sonido, la otra tiene el significado. O sea, en la historia está el significado. Eso es lo más fácil. Estos son los pasos para hacer un mnemotécnico de este tipo. Entonces busca el significado, sinónimo, frase. Seldom significa raramente, infrequently, no often. Como I seldom play video games. Yo raramente juego videojuegos. Entonces, para identificar a qué te suena seldom, esto me lo dijo una de mis alumnas. Necesitas imaginar algo que indirectamente se conecte con el significado o sonido. Puede ser el nombre de una canción, un amigo, un personaje, una mascota, etc. Entonces me lo dijo mi alumna. Seldom me recuerda a Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, ¿no? Y ya, entonces, ok, ya tenemos una asociación, vamos a hacer una historia. Entonces, ¿qué me hizo la historia? Ah, Sheldon raramente se equivoca, ¿no? Sheldon raramente se equivoca. Ahora eso ya puede estar simple, ¿no? Pero, bueno, Sheldon es el elemento de sonido porque suena Sheldon, Seldom suenan igual. La historia tenemos que se equivoque raramente. Ahora simplemente hacerlo más ridículo y chistoso y agregar a lo mejor ahí un collage, ¿no? Sheldon raramente se equivoca, pero cuando lo hace pierde la cabeza y explota. Sheldon raramente. Así es como se hacen esos mnemotécnicos. Al principio es tardado, los primeros 20, 30 que hagas. Ya después de la marca de los 20 o 30, los puedes hacer así, de memoria, nada más leyendo la palabra, piensas en tu mente y ya. Y es muchísimo más fácil recordar oraciones así que de otra manera. Este es otro ejemplo de mi alumna. Besides es además. Aparte de eso, en adición, I don't wanna go to the seminar. Besides, I don't like popcorn. Besides me suena a Beside I. La abeja. Ah, no, este es mío. La abeja poliniza y además, besides, mira de rojo. Eh, bueno, pero ese está. No, este no me gustó. Lo voy a borrar. El que sigue sí está más chido. Es conversely. Ya me imagino que saben a dónde va. Conversely. Conversely, por el contrario, en cambio, on the contrary, in contrast. Y aquí tenemos. Anna is very organized. Conversely, her room is messy. Conversely me suena a Converse. Ese no es es solo frase ejemplo, ¿eh? O sea, esto no tiene que ver con el mnemotécnico. Solo es frase ejemplo donde se utiliza en contexto real. Paso 3. Yo prefiero la marca de tenis Adidas. Conversely, mis amigos prefieren Converse. Ok. Ahí tenemos como que el ejemplo. Lo puedes hacer en español al inicio, mezclando Spanglish. Los que no usen Adidas no pueden ser mis amigos. Por el contrario, conversely, los que utilicen Converse... Digo, por el contrario, los que utilicen Converse no pueden ser mis amigos, ¿no? Y ya, una imagen de Converse, ¿no? Entonces puedes hacerlo en español al inicio. Después ya puedes hacerlos completamente en inglés. Y entonces, ¿qué es Converse? Por el contrario, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es seldom? Raramente. Porque raramente se equivoca Sheldon. ¿Ves? Y bueno, otra cosa de lo de Active Recall es básicamente no ver la respuesta. O sea, intentarla sacar de memoria. Puedes tener un apunte, tapar la respuesta y empezar a buscar de memoria. Eso es Active Recall. Flashcards, puedes utilizar Anki a mano. O sea, y ahí entra Active Recall de todas maneras. De un lado de la carta, la palabra en inglés y atrás el significado, ¿no? Y es lo mismo, o sea, solo ves la pregunta, no ves la respuesta. Ya que te rindes, ya que no recordaste, ahora sí ya ves la respuesta. Y así. Explicar los conceptos con tus propias palabras es más efectivo
que simplemente estar aquí en clase. O sea, si ves un concepto y te interesa realmente aprenderlo, explícalo con tus propias palabras o haz un diagrama, depende de cómo sea. Pequeños exámenes, yo aquí voy haciendo ejercicios que son como pequeños exámenes, también exámenes intermedios, exámenes tal, pero te puedes hacer exámenes extra, tanto de vocabulario como tal. Este, hablar y escribir sin referencias, o sea, de lo que vayas recordando de las canciones, de las clases, de los ejercicios, ir haciendo pues, pequeñas historias, pequeños escritos, presentarte. Aquí yo te voy guiando, pero es algo que puedes hacer también por tu cuenta. Entonces, por ejemplo, cuando aprendes el verbo like para hablar de lo que te gusta y lo que no te gusta, no sé, puedes que estés cocinando algo y en tu mente piensas, I like this food, I love chicken, I don't like broccoli too much. Y eso ya va haciendo que te vayas acostumbrando. Eso ya es empezar a pensar en inglés. El hecho de entender que también que se necesita sujeto, verbo y predicado estrictamente para que te entiendan, es empezar a pensar en inglés también. Y bueno, hacerlo de varias maneras, escribir cartas, etcétera. Revisión espaciada, esto es nada más de repente durante tus sesiones de estudios regresar a revisar un tema de rápido. ¿Va? No hay problema, o sea, de vez en cuando. De hecho, tienes que repasar, tu primer año de estudios tienes que hacer repasos más seguido. Ya del primer año al segundo para llegar al C1 sí, es más que nada práctica y repasar cuando no te acuerdes específicamente de algo, ¿va? Y bueno, escucha activa es básicamente sí ver videos, ver series, lo que ya les había mencionado arriba, y tratar de entender frases y de repetir. Y bueno, aquí sería el término de este capítulo. Genial. Aquí hay un examen. Este pues no lo voy a hacer yo. Están las instrucciones para los que estén haciendo el curso. Ahí está todo explicado. Es un examen, una pequeña explicación de cómo prepararte para tu examen de certificación. Ok. Aquí tenemos el primer examen, que sería este de EBSET.org, el de 50 minutos. Ese es para que entiendas dónde estás empezando. El de 90 minutos, el de 50 se repite después y al final de todo hacemos el de 90, ¿va? Y aquí pegas tu calificación. Tendrás que tener tu propio Word, documento de Word abierto para que funcione esto. Muchas gracias. Recuerden que entonces pueden comprar el curso para los que no lo hayan comprado. Y para los que ya están en el curso, pues síganle en orden. En mis redes sociales pueden encontrar las ligas de compra. Aquí les repito, estas primeras 2 clases sí van a estar en YouTube, el resto del curso no va a estar en YouTube. Voy a hacer videos explicando una tabla o algún concepto, pero realmente no voy a subir este curso a YouTube. Ya está el curso viejo gratis sí está en YouTube. Este es nuevo, pues ahora sí que lo voy a guardar para alumnos que quieran tomárselo más en serio y quieran un material más en forma. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense.